Hola, bienvenidos al canal Diseño Fácil. Hoy les traigo un tutorial completo de cómo hacer este tipo de fotomontajes. Les recomiendo que vean el video hasta el final. Sin más que decir, empecemos. Para empezar, duplicaremos la imagen de la ventana. Y colocaremos debajo de ella una foto de una ciudad. Luego haremos clic derecho en la imagen de la ciudad y haremos clic en Rasterizar capa. Ahora seleccionaremos la herramienta marco rectangular, y seleccionaremos el cielo de la ciudad. Y con la herramienta mover, estiraremos la imagen y haremos clic en aceptar. Ahora procederemos a quitar el fondo de la ventana. Para ello, le pondremos una máscara de capa haciendo clic en el icono de abajo. Con ayuda de las herramientas, iremos quitando poco a poco el fondo que no necesitamos. Cada vez que tengamos un área para eliminar, debemos tener la máscara de la capa que estamos eliminando seleccionada, y también el color blanco. Con esto podremos apretar el botón del teclado Delete, así iremos borrando el fondo poco a poco. Para extraer el cabello correctamente, haremos clic derecho en la máscara de capa, y haremos clic en seleccionar máscara. Cuando nos salga el panel, con el pincel iremos retocando las partes del cabello. Esto lo haremos hasta que se quite bien el fondo. Luego retocaremos un poco más los bordes. El próximo paso será seleccionar la imagen del vidrio empañado. Lo pondremos debajo de la foto de la ventana. Lo ajustaremos bien. Y con la herramienta tapón de clonar, rellenaremos todos los espacios que quedan. Como siguiente paso, vamos a seleccionar una imagen de cortinas. Lo pondremos arriba de la imagen de la ventana. Le agregaremos una máscara, y recortaremos de la misma manera que hicimos la imagen de la ventana. Aquí les recordaré que siempre que vayamos a recortar una imagen, lo haremos con la máscara de capa. Luego ajustaremos de la cortina como necesitemos, y recortaremos al detalle. Ahora agregaremos la imagen de la luna, la pondremos arriba de la imagen de la ventana y haremos los mismos pasos que en las capas anteriores.
Por último agregaremos la capa del cielo estrellado, y la pondremos arriba de la capa de la ciudad. Y le pondremos el modo fusión, sobre exponer color, y lo difuminaremos con el pincel. Ahora, con la imagen del vidrio empañado seleccionado, iremos a la opción selección, y haremos clic en gama de colores, y con el cuentagotas haremos clic en la imagen y haremos clic en OK. Con la selección hecha, haremos clic en máscara de capa, le modificaremos un poco la opacidad, y le pondremos un filtro tono saturación y le modificaremos la saturación y la iluminación. Para que el filtro solo se aplique a esta imagen, pondremos el cursor entre la capa y el filtro, y haremos clic izquierdo. Para que el cielo se vea desenfocado, iremos a la opción filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, le desenfocaremos el fondo. Para que la parte que no tiene vidrio no se vea desenfocado, seleccionaremos la opción de filtros inteligentes, y con el color en negro, borraremos lo que queda. No queremos que esté desenfocado, este paso lo repetiremos para la ciudad. Ahora seleccionaremos el filtro nivel y lo pondremos arriba de la imagen de la ventana. Le bajaremos la iluminación. Luego lo invertiremos. Y con la máscara seleccionada y el pincel en blanco, retocaremos las partes que queremos que se vean oscuras. Haremos este mismo paso para la cortina. Con el filtro equilibrio del color, le pondremos una tonalidad azulada a las imágenes de la ventana, la cortina y la luna. Ahora, seleccionaremos la luna y abriremos el panel estilo de capa haciendo doble clic. En la opción superposición de color le pondré un color blanco. Con un modo de fusión luz suave. Y también le agregaré un resplandor exterior. Con la misma técnica de que hicimos las sombras en la ventana y en la cortina, haremos las iluminaciones en el cielo para crear un resplandor de la luna. Ahora le agregaremos un degradado color negro, arriba del cielo y de la ciudad.
También crearemos una sombra más acentuada debajo de la cortina, creando una capa y pintando con el pincel negro. Y también con el pincel pintaremos los contornos de la imagen, pero esta vez con colores similares a las iluminaciones de la ciudad. Como último paso, pondremos todas las capas en un grupo. Y la duplicaremos. Ocultaremos el grupo anterior, haremos clic derecho en el nuevo grupo, y seleccionaremos la opción Combinar grupo. Ahora le aplicaremos el filtro de cámara RAW, aquí ajustaremos todos los valores hasta que quedemos con un resultado que nos guste. Y este ha sido el tutorial de hoy, mis amigos, espero que les haya gustado. Antes de irme recuerden darle like y compartir el video, suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones. Gracias por haberme prestado su tiempo.